¿Por qué es importante manifestarse? Pues porque estas medidas que ha hecho este gobierno del Partido Popular son, como dicen las pancartas, totalmente inútiles e ineficaces. Esta reforma es una auténtica vergüenza, entonces es la mejor manera de expresarlo y de que el gobierno tome nota de una vez. No podemos estarnos quietos y permitir todas las aberraciones. Tenemos que protestar y salir a la calle. Ciudadanos de toda la Unión Europea volvieron a salir a la calle para mostrar su indignación por las políticas neoliberales acometidas en Europa para salir de la crisis. El Banco Central Europeo ha inyectado a 600 bancos, creo, 800 bancos europeos, más de medio millón de euros. La pregunta es esa, ¿qué es lo que van a hacer los bancos con ese dinero, ¿no? Bueno, pues la experiencia que tenemos es que los bancos a lo que se dedican es a especular, y a especular además con los estados. Estamos planteando que a eso hay que ponerle coto. Y hoy los trabajadores europeos nos manifestamos en toda Europa para decir que ya está bien. En España, la última agresión a los derechos de los trabajadores tiene nombre propio: la reforma laboral del Gobierno Popular. En contra de la nueva legislación, miles de aragoneses salieron a la calle para reclamar soluciones más equitativas y justas. Es importante manifestarse hoy porque la derecha está muy crecida y lo que hace falta en este país es que la izquierda obrera se una de una vez y salga a la calle. Porque es un atentado contra los derechos de los trabajadores que se ha tardado tantos años en conseguir. Simplemente es muy fácil. Porque estamos hasta los huevos de que nos machaquen. Todas estas injustas medidas solo quieren sustentar un modelo especulativo europeo cuya receta es conocida por todos: recortes sociales, ajustes presupuestarios y políticas de austeridad. Esta reforma nos toca a todos, sea los jubilados, los que están trabajando y los que están en casa y los que no están trabajando, los jóvenes y los mayores, nos toca a todos. Porque esto va a ser un antes y un después en las relaciones laborales. Es importante por no perder nuestros derechos. Los estudiantes, los parados, los trabajadores, los empleados públicos empiezan a cansarse de las soluciones adoptadas desde Europa que, lejos de solucionar la grave coyuntura económica, potencian la desigualdad social y la falta de oportunidades laborales. Porque si te quedas en casa te pueden bajar el salario, te pueden despedir con 20 días, te pueden inaplicar el convenio y quedándote en casa no consigues nada. En las principales provincias españolas y europeas, los manifestantes reclamaron la misma consigna: por el empleo y la justicia social. Las próximas citas que marcan en el calendario Comisiones Obreras y UGT son el día 8 de marzo en la Jornada Mundial de la Mujer Trabajadora y el 11 en una manifestación en la que se volverá a reclamar al Gobierno Popular que dé marcha atrás en sus intenciones de seguir vulnerando los derechos de la clase trabajadora de este país.